Bendiciones, ¿cómo estás? El Padre te bendiga. Estamos conectados de México, ya estamos en Sonora, Hermosillo, damos gracias al Padre y vamos a tener un tiempo de palabra, de ministración. Shabbat Shalom, día de reposo para todos, ya estamos conectados y vamos a dar gracias al Padre. Vamos a comenzar este tiempo haciendo una tefilá, una oración al Padre. Y hoy vamos a ver un mensaje muy bueno, un mensaje que muy pocas veces se habla, pero muy necesario de estudiar y de comprender en las Escrituras. Así que Yahweh les bendiga a todos, bendiciones. Estamos ya conectados a través de Facebook, a través de Instagram. Y también este mensaje va a ser grabado en audio, en grupo de WhatsApp, va a ser compartido en el canal de YouTube y en Telegram. Así que bendecimos en nombre de Yahweh. Gracias a todos los hermanos que me han saludado por un año más de vida. Damos gracias al Padre porque Él es bueno. Seguimos adelante en su verdad. Así que bienvenidos a todos y vamos a orar al Padre y dar gracias por este día. Gracias Yahweh, te damos por tu amor, por tu misericordia. Gracias Padre por estar con nosotros. Gracias Padre por este ministerio, la senda antigua. Gracias por cada uno de mis hermanos, que hoy a través de tu Espíritu y tu palabra puedas una vez más hablar, ministrar a tu pueblo, que ellos puedan ser ministrados, que puedan ser en sí transformados por medio de tu palabra, que tu palabra pueda venir, pueda traer restauración, sanidad, liberación a cada uno de ellos, que los corazones puedan ser sanados, restaurados, que sus mentes puedan ser ordenadas, y que tu verdad pueda ser sembrada en sus vidas, que tú puedas estar llevando toda aflicción, todo dolor, toda preocupación, y que este mensaje pueda ser de bendición para todo aquel que lo escuche. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Yahshua. Amén. Amén, hermanos. Entonces, vamos a iniciar hoy. Vamos a ver hoy un mensaje muy bueno que se llama el carácter. Vamos a hablar del carácter. ¿Qué es el carácter? ¿Cómo funciona el carácter? Y entender los diferentes tipos de caracteres que hay en el ser humano. Y vamos a estudiar el carácter del Mesías. El carácter de Yahshua. Cómo era él. Cómo era su carácter. Cómo era su temperamento. ¿Qué forma de ser tenía él? ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo Yahweh envía a su Hijo. Él viene y nos deja un ejemplo a seguir, de poder ser semejantes a su Hijo, ser semejantes a Yahshua. Y vamos a escudriñar y estudiar hoy realmente el tema del carácter, que muy pocas veces se habla. Dentro de las congregaciones, dentro del pueblo de Yahweh, el carácter marca la identidad de una persona. Por eso yo puse una imagen como título de que iba a hablar del carácter, como una huella digital en forma de rostro. Porque el carácter nos marca, el carácter nos da una identidad de quiénes somos. El carácter no se ve físicamente, pero sí se ve por la manera de hablar, por la manera de movernos o de obrar, de hacer. El carácter se refleja cuando nosotros reaccionamos según la situación que estamos viviendo o tenemos que enfrentar. El carácter es la firmeza que nosotros tenemos. Hay personas que tienen un carácter muy bajo, que tienen en sí un carácter inestable, y que les cuesta ser personas determinantes, ser personas firmes. Hay otros que son determinantes, que son muy en sí tajantes, que dan la vuelta a la hoja enseguida. Depende del carácter que cada uno tenga, es lo que realmente uno va a hacer o va a vivir. Nosotros tenemos que entender que el carácter va conectado con nuestras emociones.
Y cuando hablo de emociones estoy hablando de temperamento. El temperamento va unido a nuestro carácter. El carácter es el conjunto de cualidades o rasgos que tenemos como personas. El carácter define una persona y define el ser de una persona. Ahora, el carácter, lo bueno es que puede modificarse, puede cambiar, puede ser pulido. Y muchas personas comienzan a ser moldeados en su carácter por los golpes de la vida, por las cosas que van pasando, por situaciones que van viviendo en su vida, su carácter va siendo moldeado. Hay personas que dicen, no, yo nunca voy a trabajar de tal cosa, yo nunca voy a hacer esto, yo nunca voy a hacer lo otro. Son personas que son tan determinantes en sus pensamientos y en sus hechos que dicen que nunca van a hacer esto en la vida, pero la vida viene y la golpea, viene y le enseña. La vida viene y golpea ese carácter. Muchas veces hay personas que tienen un carácter orgulloso, soberbio. Se creen que son más que otros por su conocimiento, por sus estudios. Tienen un carácter chocante. Van directamente al choque. Tienen la lengua afilada y lastiman a los demás. Tienen un carácter bastante fuerte. Necesitan ser pulidos. Necesitan ser cambiados. Después hay otras personas que tienen el carácter por el piso, donde sus emociones están alteradas y tienen la autoestima baja. Y son personas que cualquier persona que viene, que tiene un poco de maldad, le pisan la cabeza. Le pisan la autoestima y siempre están ahí con el rostro bajo, cabizbajos, siempre están en sí con un nivel inferior a otros. ¿Pero por qué? Por las cosas que vivieron en su vida. Porque hay heridas, hay situaciones difíciles que tuvieron que vivir y tienen el carácter en sí inmaduro. No lo han desarrollado, no ha crecido. El carácter se puede modificar, se puede cambiar, se puede pulir. ¿Por medio de qué? Por medio de las pruebas, por medio de los desiertos, por medio de diferentes situaciones que nosotros podemos vivir. Hay personas que uno habla y te dice, yo hace 10, 20, 30 años atrás era de una forma, pensaba de una forma, pero ahora cambié. Yahweh me cambió, la vida me cambió, todo lo que he vivido me cambió. Antes no valoraba a mis hijos, hoy los valoro. Antes no valoraba mi matrimonio, hoy lo valoro, hoy lo veo de otra manera. Son personas que han sido cambiadas, pulidas, transformadas su carácter con las cosas que vivieron en la vida. Ahora vamos a ver diferentes tipos de caracteres, diferentes tipos de personas que tienen un carácter específico. Y para poder entender que hay personas que tienen no siempre el mismo carácter, necesitamos ponerle un nombre a los diferentes caracteres que tienen las personas. El primero de ellos, que es uno de los más conocidos, es el flemático. El flemático es una persona muy paciente, son personas perseverantes, pero les cuesta tomar decisiones. Son personas inteligentes, muy tranquilas, pero a la hora de tomar decisiones les cuesta. Y cuando vaya enumerando los diferentes tipos de carácter de las personas, quizás te puedas sentir identificado en una o en varias. Pero el flemático es una persona muy paciente, muy tranquila, que para que se enoje le tiene que pasar algo muy fuerte o tiene que pasarle muchas cosas para que reaccione. Es una persona que es perseverante, a pesar de los golpes, a pesar de las situaciones que está viviendo o que viene viviendo,
pero les cuesta tomar decisiones. Esa es una forma de una persona con un carácter. Carácter tranquilo, paciente, perseverante, es inteligente, es muy tranquila, puede ser hombre o mujer, pero en la hora de tomar decisiones les cuesta muchísimo. Ahora, ¿qué hay que hacer con ese carácter? Pulir, trabajar en la área más débil de ese carácter. ¿Cuál sería el área más débil? Tomar decisiones. Hay personas que les cuesta tomar decisiones. Y estoy hablando no decisiones importantes como me divorcio o no, me mudo o no, cambio de trabajo o no. No estoy tomando, no de esas decisiones. Decisiones de decir, bueno, ¿hoy qué hago? Salgo del trabajo y voy a ver a mi familia, voy al gimnasio. No saben qué hacer. Son personas inestables en decisiones. Y eso forma tanto su temperamento, sus emociones, forma lo que es el carácter. El segundo tipo de carácter que es conocido también es el colérico. Se adaptan a los cambios. Son personas que si se tienen que mudar, que si tienen que dejar una relación o dejar un trabajo, no les cuesta tanto. Son personas que se adaptan a los cambios, pero se enojan rápidamente. No tienen paciencia. Tienen gran inteligencia. Les gustan los cambios, no les gusta lo monótono, lo aburrido, el día a día, lo mismo, no les gusta, se aburren fácilmente, pero son impulsivos y lo que hacen es, claramente, tienen el temperamento alto. Se enojan rápidamente, son impulsivos, no son pacientes, pero se adaptan a los cambios rápidamente. Entonces, ¿cuál sería el área de ese carácter que hay que ser moldeado y pulido? Que son impulsivos, que son personas que se enojan rápidamente y no tienen paciencia. Yo no tengo paciencia. A mí, decime de una, a mí no me expliques nada. Hay personas que son así. Hay personas que dicen, el pastor Eric está predicando 1 hora de mensaje. No, yo no estoy 1 hora para escuchar un mensaje. 5 minutos y me voy. No tienen paciencia para nada, son impulsivos. Mira, la cosa es así. A mí no me gusta esto. Te dicen las cosas en la cara. Y saben que los extremos son malos. Y el colérico no tiene paciencia, es impulsivo, se enoja rápidamente y tiene que cambiar eso. Porque la vida sin paciencia nos va a llevar a tener problemas. Tan solo la vida en sí tenemos que tener paciencia. Tener un hijo, por ejemplo. Una mujer que es colérica, pobrecito su hijo. No tiene paciencia si llora, si tiene hambre, si lo tiene que cambiar, etc. Entonces necesitamos aprender los diferentes tipos de carácter que hay en el ser humano, tanto hombre como mujer, y cambiar las áreas que están mal. Tiene áreas buenas el carácter, pero tiene áreas malas. Luego está el tercero, es el sanguíneo, no el sanguíneo, el sanguíneo, que sería este tipo de carácter que son calmos, tranquilos, son valientes, pero son egoístas, desconfiados. Y vemos también ahí que tiene su lado bueno y su lado malo. Son tranquilos, calmos, son personas que se relacionan y que por momentos toman decisiones y son valientes, pero muchas veces son egoístas y desconfiados. Piensan mal de otra persona. Dijo esto porque seguro que me querrá estar diciendo esto. Esta persona dijo esto porque seguro que está haciendo lo otro. El sanguíneo continuamente es una persona que tiene sus cosas buenas, pero es egoísta. Primero piensa en esa persona. ¿En quién? En ella misma. Después piensan los demás. Primero yo, después ustedes.
Primero yo, después mi esposa, primero yo, después mis hijos, primero yo, después mis compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces vemos otro tipo de carácter que es complicado. Y vemos que hay muchas personas que tienen diferentes tipos de carácter y nosotros hoy estamos aprendiendo a reconocerlas. Cuando es flemático, cuando es colérico, cuando es sanguíneo, entender qué cosas buenas tienen y qué cosas malas. El cuarto tipo de carácter es el apático. ¿Y quién es el apático? Dificultades para relacionarse con otras personas. Son cerradas, no son sociables, viven en islas separadas. Siempre tienen mal humor, no les gusta claramente relacionarse con los demás. Son personas solas, solitarias, viven aisladas y tienen emociones negativas. Este carácter es un carácter muy complicado. Los apáticos, que no tienen empatía, no tienen conexión, son personas negativas, son personas que tienen energía negativa, que donde está contamina el ambiente. Estábamos muy bien hasta que llegó fulana de tal o fulano de tal. Son personas que no sirven para estar relacionándose con otras personas. Por eso se aíslan. Viven en casas oscuras, viven en lugares grises, sin vida. Son personas tristes, solas. El otro carácter, el apasionado, que son personas decisivas, que son personas ordenadas, que son valientes, que no tienen miedo y superan los problemas. Así se les llama los apasionados. Tienen carácter que siempre van para adelante, son decisivos, siempre buscan la manera a un problema. Si dicen estoy teniendo un problema, no se estancan, no tienen miedo, no dicen oh, ya no doy más, bajo los brazos. No, buscan la manera de seguir adelante. Esos tipos de carácter son personas que siempre van avanzando, aunque les cuesta, aunque tienen una piedra en su camino, siempre van avanzando. Luego, otro tipo de caracteres son el sentimental. Son los que viven bajo emociones fuertes, que muchos de ellos son enamoradizos, enamoradizas. Ay, me enamoré de él, me enamoré de ella. Son personas que trabajan mucho las emociones, que les cuesta soltar. Las personas que son muy emocionales se conectan tanto emocionalmente con otras personas, sea pareja, sea familia, hermanos, seres queridos, hermanos de la fe, y les cuesta soltar, les cuesta en sí poder ordenarse en sus emociones, porque luego se hace muchas veces una obsesión para muchas personas que son emocionales. Entonces podemos ver que hay muchos más. Está el nervioso, es otro carácter, donde se mezclan las emociones, son impulsivos, desordenados, les cuesta tomar decisiones, son personas muy nerviosas y son personas de ánimo cambiante. Esos son los de carácter nervioso, impulsivos, desordenados, que abren la boca y cuando abren destruyen, que se pelean, que buscan pleito, que son personas muy inestables, hoy están bien, mañana están mal. Otro carácter es amorfo, es otro carácter de tipo de persona que son perezosos, que siempre están en sus casas, no quieren trabajar, no quieren estudiar, no quieren hacer nada, ni hacer ejercicio, no quieren comer, y si comen, comen lo que quieren, no son ordenados, son sucios, son personas estancadas. Esos son los amorfos. Los desordenados son en sí personas que se conforman. Yo estoy bien mientras que pueda comer, mientras que haga esto, mientras que haga lo otro. Son personas que se conforman con lo poco. Viven el presente, no planean, no proyectan. No tienen proyectos, no tienen sueños, no tienen anhelos. Muchas de esas personas amorfo son torpes. Son personas
que son básicas, que si le querés explicar algo, no lo van a entender. Si querés ayudarlos, no van a recibir la ayuda. Son personas que siempre se estancan y están así y morirán así. Y yo sé que mientras voy hablando, ustedes pueden en su mente ir viendo algún tipo de persona que conocen. Ah, así es fulano, así es sultano, o así soy yo. Y esto es importante porque esos tipos de carácter de las personas van en sí mostrando una identidad de cada uno de cómo son ellos. Para conocer a nuestra familia, un matrimonio, amigos, hermanos en la fe, es importante entender los diferentes tipos de carácter que hay. Y vamos a ver 3 más. El inseguro es el carácter inseguro, que son personas emocionales, inestables, son personas que no tienen confianza en sí mismas, son celosas, son personas bastante complicadas. Y más, el carácter inseguro trae mucho daño a lo que es un matrimonio o un noviazgo, una pareja. Personas que son muy emocionales. Decime que me amás, decime que me extrañás, necesito que me digas esto, necesito que me digas los otros, hoy estoy bien, mañana estoy mal, hoy estoy feliz, mañana estoy llorando. No confían en los demás, son desconfiados. ¿A dónde estuviste? ¿Con quién estuviste? ¿A qué hora llegaste? ¿A qué hora venís? Son inseguras, desconfiadas, y saben que ese tipo de personas, si no cambian su carácter y su temperamento emocional, se van a quedar solos o se van a quedar solas. Porque un celoso, una celosa, terminará destruyendo todo lo que tiene a su alrededor. Y 2 tipos de carácter más: obsesivo y sensible. ¿Quién es el obsesivo? El que es ansioso, ansiosa, se preocupa demasiado, se hace mala sangre, muchas veces el término se usa, por cosas pequeñas y no por cosas grandes. Si se hace mala sangre, si reniega por cosas pequeñas, cuanto más las grandes. Suelen ser perfeccionistas. Son personas que tienen que ser así, como ellas determinan las cosas, no de otra manera. Todo lo que planea esa persona tiene que hacerlo tal cual. Si sale del margen, ahí hay un problema. Son personas que buscan la manera de hacer todo a la perfección. Son maníacos del orden. Trastorno obsesivo compulsivo se les llama en la psicología. Son personas que tienen que tener todo en orden en su casa, en su pieza, en la cocina. Tiene que estar la mesa así, tiene que estar la silla así. Son personas con carácter muy complicados. Y si esas personas no se dejan moldear ese carácter, nadie podrá estar al lado de esa persona. ¿Por qué? Porque en el mismo error que cometa alguien, mirá lo que hiciste. Yo quería que vos hagas de esta manera las cosas, pero las hiciste de esta. Entonces ya a mí no me servís. Ya ahora no funciona más. El carácter obsesivo es un gran problema y trae muchas dificultades. Y el último es el sensible, que ya es un extremo emocional bajo. Personas sensibles que les cuesta tomar decisiones, que no van al choque, que no tienen discusión, no tienen carácter, tienen temor de correr riesgos, tienen temor de tomar decisiones, y que aunque la persona que le está haciendo algo a ella, a esta persona que es sensible y puede defenderse, no se defiende. Es una persona que tiene un carácter totalmente por el piso, donde si no forma su carácter, le pisará la cabeza siempre. Entonces hay diferentes tipos de carácter que podemos ver en el ser humano. Los más conocidos es el flemático, el colérico, el sanguíneo, pero luego vemos que hay otros más, que cada carácter tiene su lado bueno y su lado malo. Tiene 2 caras.
Y la cara mala, el lado malo, nosotros como carácter que tenemos que ir puliéndolo y trabajándolo. Yo siempre digo que para ayudar a muchas personas, no solo que conozcan la verdad de Yahweh, conozcan su palabra, poder ayudar a ser mejores personas, que nosotros podamos ayudar a otras personas en diferentes áreas de la vida, primero tenemos que conocernos nosotros. Si nosotros no nos conocemos, ¿cómo vamos a poder conocer o ayudar a otras personas? Entonces nosotros tenemos que entender que a través de este mensaje tenemos que aprender los diferentes tipos de caracteres que hay. Todos los caracteres que hay en el ser humano nos habla de una identidad. Por eso cuando uno va conociendo a una persona, tenemos que ir leyéndola, tenemos que ir sabiendo muy bien cómo es, qué le gusta, qué no le gusta, cómo ve la vida, cómo piensa. Todos estos tipos de carácter nos habla y nos enseña la diversidad que hay en las personas. Todos somos diferentes, somos realmente iguales como seres humanos, pero como personas emocionalmente, en carácter y en temperamento totalmente diferentes. Ahora, ¿qué dice la palabra de Yahweh con respecto al carácter? Porque la palabra de Yahweh nos habla de todo lo que es la vida del ser humano. Y el carácter es claro en este tema. Por eso tenemos que entender los diferentes tipos de carácter que hay en el ser humano y entender qué carácter con otro se puede complementar, se puede unir y se puede trabajar. Proverbios capítulo 16, versículo 32. Nos habla Salomón, un hombre sabio, un hombre que tenía mucho conocimiento de Yahweh. Él hablaba mucho acerca del carácter. Salomón, comenzando a ser obediente al Padre, sirviéndole, se terminó desviando. Si bien tenía carácter, pero sus emociones fueron inestables, porque se terminó enamorando de mujeres que no se tenía que haber enamorado, y luego se dejó llevar por sus emociones, terminando adorando a falsos dioses, a los dioses de sus mujeres. Pero dice Proverbios 16:32, mejor es el lento para el enojo, mejor es el lento para el enojo que el poderoso. Mejor es el que domina su carácter que el que toma una ciudad. Miren lo que decía Salomón. Mejor es el lento para el enojo que el poderoso. Es decir, ¿qué es más importante, Salomón? ¿Alguien que tenga poder, que ejerza poder? ¿O alguien que maneje el enojo? Que para que llegue a enojarse, lleve un proceso. Es lento para el enojo. ¿Conocen personas así? Que se enojan por cualquier cosa. Y enojo no es que me moleste algo, que te moleste algo. Y esto no me gusta, esto no. No, el enojo es cuando uno está emocionalmente prendido fuego. Estoy enojado por esta situación. Hay personas que se enojan rápido. Y él dice, mejor es alguien que se enoja cuando tiene que enojarse o lleva un proceso para que se enoje que aquel que tenga poder. Y luego dice, es mejor el que domina su carácter que el que toma una ciudad. Y en ese tiempo tomar una ciudad era tomar un reino, tomar poder, tomar posición, riqueza. Es mejor dominar su carácter a gobernar una ciudad. Y saben que gobernar nuestro carácter es llegar a madurar, es llegar a crecer, es llegar a controlarnos. ¿Cuántas personas dicen, perdí la cabeza, no me di cuenta lo que hice? Mirá lo que hice. Muchas personas, por no dominar su carácter, terminan teniendo consecuencias gravísimas. Luego dice Proverbios 15:1, sigue diciendo Salomón, el que responde sin pelear aparta la discusión, mas el que habla para lastimar produce ira.
Dice, el que responde sin pelear. ¿Qué significa esto? Cuando alguien viene y te busca pelea. Te dice algo para provocarte, para sacar el enojo. ¿Qué dice? El que responde sin pelear. ¿Quién es aquel que responde cuando lo agreden o lo quieren lastimar? El sabio. El sabio responde de una manera que el que realmente queda mal es la otra persona que busca pelea. El que busca pelea es necio. El que busca pelea es ignorante. ¿Por qué? Porque lo único que sabe es pelear y no sabe hablar, no sabe comunicarse. Por eso dice, mejor es el que responde sin pelear y aparta la discusión, es decir, no le sigue la corriente. Saben que hay muchas personas que no saben hablar y van al choque, van a la pelea. Esa es una persona necia, es una persona ignorante, es una persona que no es sabia. Pero el que es sabio, el que tiene inteligencia y gobierna su carácter, sabe cómo responderle y qué, dice ahí, y no llegar a la discusión. Mas el que habla para lastimar produce ira. Es decir, el que busca la pelea terminará tanto enojándose y teniendo ira con el que quiere que reaccione también. Y esto es algo que tenemos que aprender en el matrimonio. Cuando tu pareja busca pelea, no le sigas la corriente, tenés que bajar y contestarle sabiamente. Porque si los dos van al choque, los dos se lastiman con las palabras o se lastiman de diferentes formas, no van a terminar bien. Entonces podemos ver otros ejemplos, Proverbios 22-24, y dice Salomón, no te juntes con personas iracundas, no camines con el hombre violento, no sea que te contagie y te vaya mal en tu vida. Miren el consejo de Salomón. Acá nos habla de carácter. No te juntes con las personas iracundas. ¿Quiénes son los iracundos? Los que provocan pelea. Vamos a molestar a él, vamos a decir al otro, vamos a atacar acá. El que busca pelea. Si te juntás con gente complicada, con gente que quiere pelea y quiere traer problemas, tarde o temprano te va a afectar. Como dice el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Porque las amistades influencian, tanto para bien o para mal. No te juntes con personas peleadoras, no camines con el hombre violento, con personas que buscan pelea. No sea que te contagies y te vaya también mal. ¿Por qué? Porque terminarás en sí por el mismo camino siendo afectado. Ahora necesitamos entender que nuestro carácter tiene que ser pulido, tiene que ser moldeado. El salmista, Salmo 37:8 dice el salmista, deja el enojo, abandona la pelea, no te enojes, haz el bien y no el mal. Si uno se enoja, no está pecando, no está haciendo algo que a Yahweh no le agrada. El enojo no es pecado, se puede enojar uno, pero el enojo tiene que ser un enojo con justa razón. Pero no podemos vivir enojados. Eclesiastés dice, no te vayas a dormir sin resolver tu enojo. Lo peor que hay es ir a dormir enojado, angustiado, con falta de perdón, con bronca, con ira, con resentimiento. ¿Por qué? Porque eso luego va a traer más problemas en nuestra vida y en nuestro interior. Por eso necesitamos aprender a conocer nuestro carácter y cambiarlo. Dice Pablo, Efesios 4:26, enójense, pero no pequen, no pongan el sol sobre su enojo, no le den lugar a Satanás. Resuelvan su enojo antes de que caiga el sol, dice Pablo. Cuidado, ¿para qué? Para que no le den lugar a Satanás. Porque si nuestro enojo queda sin resolver, viene la bronca, viene la ira, la falta de perdón, el resentimiento. Y Satanás opera a través del pecado. Por eso nos habla mucho Pablo acerca de las obras de la carne y las obras del Espíritu de Yahweh. Porque las obras de la carne
claramente es envidia, enojo, celos, peleas, divisiones, idolatría, mentiras, robos, etcétera, etcétera, etcétera. Y vemos que claramente está hablando del carácter. Una persona que se enoja fácil, que pelea, que crea divisiones, es una persona que miente, es porque tiene un carácter totalmente torcido. Tiene un carácter que no ha sido pulido. Mas el Espíritu de Yahweh trae amor, paz, bondad, benignidad, templanza, fe, mansedumbre, etc. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos cambiar nuestro carácter? Una vez que lo conocemos, una vez entendemos cómo es nuestro carácter, a través de Yahweh, pedirle a Él, por medio de su Espíritu, Él comienza a trabajar en nuestra vida, en nuestro carácter. Podemos ver ejemplos bíblicos de siervos de Yahweh que tenían diferentes tipos de carácter. Pero vamos a ver 3 ejemplos de personas que tenían un carácter inmaduro, un carácter contaminado, torcido delante de Yahweh. Si tu carácter es malo, quiero decirte que te va a ir mal en la vida. Si tu carácter es inmaduro, quiero decirte que vas a tener muchos problemas en tu vida. Ahora, si tu carácter es maduro, es pulido, quiero decirte que te va a ir muy bien en la vida. Porque el carácter es una identidad que nosotros tenemos en nuestro interior, que se conecta con el alma, con las emociones y con el temperamento. Si no tenemos carácter, no tenemos identidad. El carácter nos forma, nos da una identidad de cómo somos, cómo hablamos, qué pensamos. Y tenemos que entender que si nosotros tenemos un carácter inmaduro, un carácter que no ha sido formado, o un carácter torcido, contaminado, que necesita ser pulido, nunca vas a poder conectarte con un carácter maduro, con un carácter desarrollado, con un carácter ordenado. Saúl era un hombre que fue elegido como rey, tenía gran estatura, valiente, pero no tenía un corazón conforme a Yahweh. Y Saúl agradó más al hombre, agradó más al pueblo y no a Yahweh. Saúl nunca aprendió a obedecer a Yahweh. ¿Por qué? Porque no tenía un carácter firme. Saúl le importaba más lo que el pueblo decía, lo que el hombre decía de él, de su reinado, y no lo que decía Yahweh. Cuando nosotros aprendemos a agradar a Yahweh es porque nuestro carácter comienza a madurar. Cuando queremos agradar al hombre, cuando queremos hacer lo que el hombre quiere, cuando queremos quedar bien delante de los demás y no hacer lo que Yahweh dice, es porque nuestro carácter es inmaduro. Es porque nuestro carácter no ha sido formado. Y Saúl no tenía carácter. No tenía un carácter maduro. Era una persona que realmente tenía problemas de autoestima. Porque él siempre terminaba haciendo lo que el pueblo hacía. Y esto lo hemos estudiado en profundidad en la escuela hace ya varias semanas. Y ha sido de gran bendición en la escuela de ministerio. Podemos ver otro ejemplo, Sansón. Un hombre apartado para Yahweh, que tenía carisma, era hermoso de parecer, en aspecto físico. Era una persona con mucha influencia, pero tenía una debilidad, que eran las mujeres, específicamente mujeres paganas, mujeres de otros pueblos. Aún así, él estando con mujeres del pueblo de Israel, Yahweh le dijo, no tomarás mujeres de pueblos paganos, y terminó haciendo lo que el padre no le dijo. Sansón tenía un don muy especial, que era la fuerza. Era un hombre con mucho carisma, era un hombre que llamaba mucho la atención, pero Sansón no tenía carácter. No sabía decir no. Él, lo que le parecía, avanzaba. No tenía carácter. Y su carácter
inmaduro, su carácter que no estaba desarrollado, lo llevó a perder lo que Yahweh le había dado. Se dejó llevar por sus emociones, hasta que una mujer llamada Dalila encontró el secreto de su don, de lo que Yahweh le había dado, y él cayó en las manos del enemigo. Y vemos que Sansón, un hombre tan fuerte, un hombre que llamaba la atención, no tenía carácter, no tenía firmeza, igual que Saúl. Y podemos ver otro ejemplo, el rey Acab. El rey Acab era el esposo de Jezabel, que fue rey de Israel, dominado por su mujer. Todo lo que su mujer decía, él hacía, y lo que él anhelaba a la mujer, si tenía que matar a alguien, mataba. ¿Para qué? Para suplir la necesidad de su esposo. Rey Acab estaba bajo la autoridad de su esposa. ¿Por qué? Porque no tenía carácter. Él no ejercía la autoridad como rey, sino que terminaba haciendo lo que su mujer decía. Y saben, hay muchos pastores hoy en día que no tienen carácter, que hacen todo lo que sus mujeres dicen. Y la mujer, entiendan algo, tiene que aconsejar a su marido. La mujer es sabia, porque Yahweh así la determinó, la mujer virtuosa, que sabe administrar, que sabe aconsejar, que sabe guiar a su esposo, a su familia. Y el esposo debe escuchar a su mujer porque es ayuda idónea. Y eso justamente este lunes pasado ministraba un mensaje muy bueno en la reunión de matrimonios que tuvimos, donde hablaba del yugo desigual. La mujer debe estar al lado de su marido. No puede estar adelante, no puede estar atrás, no puede estar arriba ni debajo, al lado. Porque debe aconsejar a su marido y el marido debe tomar decisiones. Entonces el rey Acab no tenía carácter, no podía ejercer autoridad sobre su esposa y terminaba haciendo lo que su esposa hacía o decía. Y hoy en día hay muchos siervos, muchos pastores que tienen este problema. La mujer es de carácter, la mujer ejerce autoridad y la mujer gobierna y domina como ella dice, como ella quiere. ¿Y su marido? ¿Por qué? Porque no tiene carácter. Y voy a decir algo muy importante, y esto va para los hombres. Si Yahweh te llama a servirle, a ser un ministro, un pastor, un maestro, no importa el ministerio, si Él te llama a ejercer autoridad espiritual sobre su pueblo y no tenés carácter, no vas a poder hacer nada. No vas a poder servirle. No vas a poder obedecerle, agradarle, porque sin carácter no se puede servir a Yahweh. Y si hay mujeres que también son llamadas a determinar una función determinada dentro del pueblo, de la congregación, si no tienen carácter, si no tienen un carácter maduro, no van a poder servir a Yahweh. Y esto es importante lo que estoy diciendo, porque Satanás sabe que sin carácter Él nos va a tumbar. El carácter en un hijo y en una hija de Yahweh tiene que siempre ser maduro. Un carácter siempre tiene que ser desarrollado, firme. ¿En quién? En el espíritu de Yahweh. Ahora, ¿de qué manera podemos tener un carácter maduro, firme, desarrollado? A través del espíritu de Yahweh, del espíritu de santidad. A través de la palabra de Yahweh, Él nos va formando. Dice la palabra que la palabra de Yahweh golpea como un martillo. ¿Dónde? En nuestra vida, en nuestro carácter. Si nosotros no dejamos moldear nuestro carácter, no podremos servir a Yahweh. Y saben que no sé si alguna vez se dieron un martillazo en el dedo. Yo trabajando muchas veces, golpeando, me golpeé el dedo y duele. Y en los martillos, cuando golpean, duele. Cuando Yahweh cambia nuestro carácter a través de su espíritu y de su palabra, duele, pero nos ayuda a madurar, a crecer. Hay personas
que han pasado tanto sufrimiento en su niñez, en su adolescencia, que han formado un carácter muy fuerte. Y saben, se han independizado. Yo no necesito de nadie. Son mujeres, en su mayoría, y hombres. Yo no necesito de nadie. Yo lo que he vivido, gracias a Yahweh o gracias a mí, lo he alcanzado. ¿Por qué? Porque han sufrido tanto, han padecido tanto, tanta necesidad que su carácter se formó en una coraza. Pero saben que eso también está mal, porque la madurez en el carácter no es ponerse una coraza, porque por dentro siguen siendo niños, siguen siendo niñas que están lastimados, que están resentidos y que tienen falta de perdón. Pero cuando aprendemos a dejar que el Espíritu de Yahweh moldee nuestro carácter, nos nivela en todas las áreas y nos da madurez en todas las áreas, no solo en nuestra vida, sino para ayudar a otros. Mira lo que dice el Mesías, Yahshua, Mateo 5:39. Yo les digo, no peleen, porque el pelear no es bueno, sino que cualquiera que venga a lastimarte o que quiera golpearte, pon la otra parte. Para que entiendan el versículo, cualquiera que golpee la cara en tu lado derecho, pon la izquierda. ¿Qué estaba diciendo el Mesías? Si vienen a lastimarte, si vienen a atacarte, no le devuelvas mal por mal. No lo hagas. No busques la pelea, no le sigas la corriente, dice Yahshua. ¿Por qué? Porque si viene alguien a querer lastimarte y herirte, no le sigas la corriente, porque nosotros tenemos que ser diferentes a lo que ellos hacen. Y luego sigue diciendo, den buen testimonio, tengan dominio propio, amor, fe, conocimiento, unidad y misericordia. ¿Qué es dominio propio? Saber cómo resolver los problemas. Si vienen a atacarnos, vienen a golpearnos, vienen a acusarnos, no darle con la misma moneda. Si viene la tentación, no caer en pecado. Dominio propio es dominio propio en las emociones, en los pensamientos, en los sentimientos y en el carácter. Dice Pablo, Gálatas 5:16, vivan en el Espíritu de Yahweh y no den lugar a las obras de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y estos se oponen entre sí. Porque si tienen al Espíritu de Yahweh, no podrán hacer, escuchame lo que dice Pablo, no podrán hacer lo que ustedes quieran, porque Él nos guía. Cuando alcanzamos el carácter maduro, cuando desarrollamos nuestro carácter y el dominio propio, y tenemos amor, fe, misericordia, que son los frutos del Espíritu, ya no vamos a hacer nosotros lo que nosotros queremos. Él nos guía, Yahweh, a través de su Espíritu. Y viene un ataque, viene un problema, viene una situación y el Espíritu de Yahweh nos dice qué hacer. Nos dice cómo reaccionar. Pero ¿qué hace Él? Nos forma el carácter. Y sigue diciendo Pablo, Efesios 4:2, sean humildes, sean mansos, tengan paciencia y sopórtense unos a otros. ¿Por qué? Porque en la congregación se peleaban, discutían. Sean humildes, mansos, un carácter totalmente formado, desarrollado por medio del Espíritu. Luego dice en 1 Timoteo 3:2, un pastor debe tener dominio propio, tiene que tener testimonio, marido de una sola mujer, prudente, con conducta, debe ser ayudador, debe enseñar, no debe ser alcohólico, ni buscar pelea, ni amable, ni desagradable, tiene que ser amable, debe tener un carácter conforme al Mesías. No cualquiera puede servir a Yahweh.
Y no está hablando de perfección. Nosotros podemos cometer errores. El ser humano o un pastor puede cometer errores. Pero necesitamos entender que para servir a Yahweh necesitamos trabajar con el Espíritu de Yahweh en nuestro carácter. Y dejar que Él venga y nos cambie, y nos moldee, y nos pula, como ese alfarero en esa vasija que le pone agua y le da dando forma. Esa agua es el Espíritu de Yahweh donde nos va dando forma y nos va formando el carácter. Y sigue diciendo ahí Pablo, el siervo de Yahweh o la sierva no tiene que pelear. Yo conozco hermanos que conocen la verdad y viven peleando, viven discutiendo y viven hablando mal de otros. Ay, el hermano esto, el hermano lo otro, el pastor esto, no tienen nada que hacer. Largan la lengua y empiezan a hablar mal de otros. Esas personas no tienen carácter, no dominan la lengua, no dominan el pensamiento, se dejan llevar por su concupiscencia, por sus pecados, por la carne, pelean, celosos, contienda. Para servir a Yahweh, para caminar con Yahweh, para estar con Yahweh, tenemos que tener un carácter firme. ¿Y qué mejor ejemplo que el carácter de nuestro amado Mashiach, nuestro amado Yahshua, el Salvador? Por eso sigue diciendo ahí Pablo, Filipenses 4:8, hermanos, piensen lo bueno, sean amables, sean justos, hagan el bien. Hermanos, no sean hipócritas, amen y tengan un buen carácter. Aquel que ama, aquel que tiene misericordia, aquel que no busca pelea, aquel que siempre quiere una unidad, tiene un carácter maduro. Pero el que busca pelea, el que busca contienda, el que busca chisme, el que continuamente está buscando ver qué hace el otro, dañar a otro, tiene un carácter inmaduro. No dominan su cuerpo, no dominan sus ojos, no dominan su mente, su lengua, no dominan sus orejas. Y sigue diciendo Pablo, hermanos, aprendan a escuchar. No hablen primero. Hay muchas personas que no saben escuchar. No, pero, pará, déjame que te explique, déjame que te diga. No, pero, escuchá. Porque cuando escuchamos más, aprendemos más. Cuando escuchamos y luego respondemos, somos maduros. Pero cuando no queremos escuchar y queremos decir lo que queremos decir y todo lo que digo yo es así, no importa lo que diga más, carácter inmaduro, temperamento inmaduro, tus sentimientos están inmaduros. Hermanos, escuchen primero, luego hablen. No sean rápidos para enojarse, porque si no, dice ahí Pablo, no, Yahweh no puede obrar. Y saben, tenemos que aprender como hijos de Yahweh, como pueblo de Yahweh, a tener un carácter firme, un carácter maduro, a saber respetar, a saber amar y tomar un claro ejemplo de nuestro amado Yahshua. El carácter de Yahshua fue un carácter que nos dejó una gran enseñanza, un carácter que nos dejó un gran camino a seguir. Muchos leen las escrituras, estudian la Torá, el Nuevo Pacto, las leyes, pero pocos estudian cómo era Yahshua, cómo hablaba, qué pensaba, qué decía, cómo era obediente al Padre, cómo era su temperamento, cómo eran sus emociones, cómo era su carácter. Pocos. Y Yahweh me llevó a armar este mensaje para que ustedes, todo aquel que está escuchando este mensaje, pueda entender qué es el carácter en una persona, cómo funciona, qué carácter tenemos de todos los tipos que hay y cómo cambiar ese carácter. Y tomar el ejemplo número 1, nuestro amado Yahshua. Yahshua era una persona que tenía
diferentes tipos de momentos. Él era una persona tranquila, humilde, pero obraba en diferentes sucesos, contextos de manera diferente. Pero él tenía un solo carácter. Tenía un carácter conforme a la voluntad del Padre. Tenía un carácter maduro, firme en el Padre. Pero Yahshua, en su carácter, él era manso. ¿Y saben quién es una persona mansa? Dice la Escritura, ahí en Números capítulo 12, versículo 3, que Moisés era una persona mansa más que todos los hombres. ¿Quién es alguien manso? Alguien manso es alguien que es tranquilo. Es una persona que es estable en toda la situación de su vida. Si pasa algo difícil en su vida, quizás sus hermanos, su familia dirán: nosotros estamos re preocupados, estamos muy mal por lo que pasó, pero mira a él, mira a ella, está tranquilo, está tranquila. ¿Cómo hace? Ser una persona mansa es mucho más que tener paz, que tener shalom. Shalom, paz, es estar tranquilo en medio de una tormenta. Pero una persona mansa es estar en paz, tranquila en todo momento. Y así dice que era Moisés. Y Yahshua era una persona mansa, tranquila en todo momento. Aun cuando lo apresaron, lo golpearon al Mesías, lo llevaron delante de Pilato y lo llevaron en todo el proceso, aún de los látigos, del sacrificio, hasta llegar a su muerte, fue manso. Por eso dice Isaías, no abrió su boca. Fue como cordero llevado al matadero, no se quejó, no abrió su boca. ¿Por qué? Porque era manso. ¿Qué más era Yahshua en su carácter? Era humilde, sencillo, simple, transparente. Y se ponía en el lugar de otros. Y miren lo que dice Pablo, Romanos 12:16. Seamos humildes y no nos creamos que somos más que los demás. Miren Pablo, donde él determinó y dijo: yo soy el más pequeño de todos los santos, refiriéndose a los apóstoles. Y si nos ponemos a ver, Pablo hizo mucho más cosas, sirvió más a Yahweh que todos los apóstoles. Y debemos de aprender del Mesías, manso, humilde. ¿Quién es alguien humilde? Que usa ropa en sí económica, se viste de una manera muy económica, vive en una casa muy precaria. No. ¿Saben que alguien con dinero puede ser humilde? ¿Quién es una persona humilde? La persona que sabe de dónde salió, sabe quién es y sabe que lo que tiene es gracias a, y que no muestra o no refleja que es más que otro. Ese es alguien humilde, y así era Yahshua. El Mesías caminaba con los apóstoles y con el ojo humano era imposible determinar si era el Mesías o no, porque era uno más que otros. Ahora, ¿cuántos pastores hay así hoy en día? Que son mansos y humildes. Nosotros, como siervos de Yahweh, como pastores, aquellos que son llamados a ser ministros, tenemos que tomar ese ejemplo del Mesías, ese carácter. ¿Qué más era Yahshua en su carácter? Compasivo. Dice que vio la multitud, tuvo compasión. ¿Saben lo que es tener compasión? Es ponerse en el lugar de otros. Compasión es ponerse en el lugar de otros, vivir, sentir lo que el otro está sintiendo. Sufrir con el otro, sentir con el otro. Y Yahshua era así. En ningún momento dijo: no, yo soy el hijo de Yahweh, soy el Salvador, yo acá, ustedes allá. Él estaba al lado de la necesidad. Él se sentaba con los pecadores. Él estaba con aquellos que eran expulsados,
que eran criticados y juzgados dentro de la sociedad, dentro de lo que era en sí el pueblo de Israel. Por eso los fariseos los criticaban tanto. Pero él era una persona compasiva que se ponía en el otro lugar. Y nosotros como siervos de Yahweh debemos de aprender a tener el carácter del Mesías. El Mesías era determinado. Era maduro en su carácter, maduro en sus emociones. Ahora, lloró cuando murió Lázaro, porque él tenía emociones. Pero él tenía un carácter maduro. Y llorar no está mal. Yo lloro también. Hay momentos que lloro. Uno, si tiene ganas de llorar, tiene que llorar. Si uno tiene ganas de estar angustiado, triste, hay que estarlo, porque las emociones para eso están. Yo ya he enseñado acerca de las emociones. Pero tenemos que entender que nuestro carácter nos forma tal cual nosotros somos. Yahshua, el Mesías, era determinado ¿en qué? En hacer la voluntad del Padre. No se haga mi voluntad, sino la voluntad tuya. Si fuera posible evitar esto, no me gustaría vivirlo, pero lo voy a hacer por obediencia a ti y por amor a los demás. El Mesías era valiente, no tenía miedo, era seguro. Él sabía lo que tenía que hacer. ¿De qué manera se alimentaba en fe, en espíritu, teniendo intimidad con el Padre? Cuando él tenía intimidad a solas con él, el Espíritu venía y lo sustentaba, lo llenaba, lo alimentaba. Cuando fue tentado en el desierto, Yahweh mandó ángeles que le servían y lo fortalecían. El Mesías fue una persona disciplinada, obediente, ordenada. ¿Y qué es la disciplina? Orden. Si nosotros no tenemos disciplina en nuestra vida, nunca llegaremos a nada. Para ir a trabajar, para ir a estudiar, para ir a hacer lo que hacemos todos los días, trámites, compromisos, si tenemos que servir en un ministerio, en una congregación, tenemos que ser disciplinados. En todo lo que hacemos tenemos que tener un orden, tenemos que tener una disciplina. El Mesías era generoso. Era humilde, generoso, bondadoso. Él daba sin esperar nada a cambio. Era justo. Era justo. ¿Por qué? Porque había aprendido del Padre. Siendo el Padre justo, él aprendió a ser justo. Era misericordioso. ¿Qué es la palabra misericordia? Miseria. Viene de miseria. ¿Y qué es la miseria? Cuando uno ve lo que otro no tiene. La miseria o la pobreza es cuando alguien o un grupo de personas o una sociedad, una familia no tiene los recursos básicos para vivir. Él era misericordioso, veía la miseria en el alma del ser humano. Él era una persona que totalmente amaba, tenía misericordia, ayudaba. Y por eso el Padre le había dado el don de sanidad, donde a través de sus obras, de extender el reino, de predicar las buenas nuevas, ocurrían milagros. Y el Padre le dio tan autoridad que aún él podía perdonar los pecados. Y por eso los fariseos se rasgaban los vestidos y no lo entendían. Porque en el nombre de el Mesías, de Yahshua, podría perdonar los pecados. Entonces, vemos que el Mesías tuvo un carácter que tenía muchos atributos y que nos dejó una gran enseñanza. Un carácter firme, maduro, un carácter que obedecía al Padre, un carácter que vivía en el espíritu y no en la carne, y no en las emociones. Y si aprendemos a vivir como el Mesías lo hizo, como Yahshua lo hizo a través de su espíritu,
alcanzaremos un carácter maduro y aprenderemos a servir al Padre como Él quiere. Podemos estudiar mucho de cómo formar el carácter. Podemos vivir muchas cosas, pero el carácter que el Padre anhela es a través de la intimidad con Él, a través de su Espíritu, a través de su palabra. Y poder aprender de Él, aquellos que quizás nunca han leído los evangelios, cómo Él enseñaba, cómo el Mesías predicaba, cómo Él se movía, háganlo porque ahí van a aprender. El Mesías, Yahshua, nos dejó un ejemplo a seguir. Seguir el ejemplo de Él es ser verdaderos discípulos de Él y ser hijos e hijas del Padre. Por eso dice Isaías 53:7, porque Él no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. El Mesías nos dejó un ejemplo a seguir. ¿Para qué? Para poder ser personas con carácter maduro, con un carácter firme, desarrollado, y que va a llevar proceso, nos va a llevar tiempo y nos puede llevar años. Y como dice Pablo, Efesios 4:13, para llegar a la plenitud de nuestro amado Yahshua el Mesías. Amén. Entonces hasta acá el mensaje de hoy. Damos gracias al Padre por este mensaje, el carácter. Un tema tan importante que muchas veces se ministra y se habla poco en el pueblo de Yahweh. Nuestro carácter marcará nuestro futuro. Si nuestro carácter es inmaduro, si nuestro carácter no está desarrollado y no llega a marcar nuestra identidad, no podremos alcanzar el propósito del Padre. El carácter va unido con el Espíritu de Yahweh, va unido con nuestras emociones y con nuestro temperamento. Si pudiste en sí identificar tu carácter a través de este mensaje, empezá a trabajarlo. Empezá a pedirle al Padre que a través de su Espíritu lo vayas cambiando para mejorar, para avanzar y ser más personas de bendición y de luz para muchos. Así que el Padre te bendiga. Damos gracias al Padre por este mensaje. Damos gracias a Yahweh porque Él nos ha hablado, nos ha ministrado y que podamos delante del Padre decir, nos comprometemos a querer cambiar nuestro carácter, a dejar de hacer cosas que el Padre no le agrada, a dejar de pensar cosas que no van y empezar a madurar, empezar a crecer, empezar a hacer la voluntad del Padre y ya no nuestra voluntad. Empezar a agradar al Padre y no al hombre. Empezar a ser espirituales y no emocionales. A estar firmes en Yahweh a pesar de y no ser inestables. Amén. Así que el Padre te bendiga. Desde México, Sonora, Hermosillo, damos gracias a Yahweh. Que tengas buen comienzo de semana y estaremos ya la próxima semana con nuevos mensajes que el Padre está dando. Estaremos seguramente nuevamente en Estados Unidos, en California, sirviendo al Padre. Seguimos adelante en la senda antigua, siempre predicando su verdad, su palabra que viene con propósito de restaurar a su pueblo, restaurar a su novia y seguir adelante en la senda antigua, llevando la luz del Padre a las naciones. Así que damos gracias a Yahweh por todo lo que estamos viviendo, estamos experimentando en Él, en su voluntad, en su espíritu. Y no bajes los brazos, sigue adelante. Estaremos también con las escuelas. Este miércoles en la escuela vamos a tener una reunión muy especial, una clase muy especial, donde todo aquel que tenga preguntas, dudas de la Biblia, podrá hacerla ahí en clase. Así que aquellos que estén interesados, no se lo pierdan. Tendremos la escuela de niños y seguiremos con los mensajes que el Padre siempre está hablando y es de gran bendición. Así que abrazo grande, nos vemos pronto. Yahweh te bendiga. Shalom.